La economía mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se aplicaron reformas al sistema capitalista con el fin de facilitar su estabilidad y su renovación en los países afectados. Hacia 1950 comenzó una etapa de oro para el capitalismo. El desarrollo de los sistemas de producción industrial posibilitó el crecimiento económico y la llegada del empleo en pleno. Intervencionismo y estado de bienestar. Desde los años 30 fue aplicado el modelo keynesiano para transformar la economía estadounidense. Keynes planteó que el desarrollo iba de la mano con la intervención del Estado en el campo de la economía. Después de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente entre 1950 y 1973, el sistema productivo estadounidense alcanzó altos niveles de estabilidad. Un crecimiento de la clase media significó un mejoramiento en la calidad de vida, a partir del modelo de desarrollo industrial. Con el incentivo del comercio internacional por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Estados Unidos logró expandir su modelo a Europa, que implantó en varios países del estado de bienestar y una parte del tercer mundo. La industria automovilística, la producción de manufacturas y el desarrollo científico y tecnológico fueron los factores que sostuvieron la economía mundial entre 1960 y 1973. La crisis de 1973. El desarrollo de nuevas tecnologías industriales generó una fuerte dependencia de las fuentes de energías naturales. Durante los años 60, el petróleo se convirtió en el bien más preciado para el desarrollo de las industrias en los países más desarrollados. Como respuesta al creciente poder de las multinacionales petroleras, la mayoría de ellas pertenecían a los países occidentales. Nació la organización OPEP, Organización de los Países Exportadores de Petróleo, conformada por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. La OPEP tenía en sus manos más del 40% de la producción mundial y el 75% de las reservas. Para 1973, los países de la OPEP, en un pulso político contra los Estados Unidos por su apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur, incrementaron los precios del barril a 350%. El neoliberalismo. Durante toda la década, el crecimiento se estancó. Los niveles de inflación se dispararon y se vivieron crisis fiscales debido a la evasión de impuestos. Las crisis fiscales se presentan cuando un Estado gasta más recursos de los que puede recibir y por tanto empieza a dejar de atender sus obligaciones sociales y financieras. La globalización económica es un proceso de la expansión del intercambio entre todos los países del mundo. Con el desarrollo de los medios de comunicación masiva y la llegada de la era de la informática se generan nuevos lazos culturales, políticos y sociales. En cuanto al comercio, desde a finales de los años 80, los gobiernos firmaron tratados de libre intercambio como acuerdos generales sobre aranceles y comercio, firmados por Montevideo y Uruguay. En 1995 se creó la Organización Mundial de Comercio, o OMC, para proteger los acuerdos entre los 153 países miembros. También se incrementó el poder de las grandes corporaciones transnacionales. Sus poderes productivos se expandieron al tercer mundo con el fin de reducir sus gastos. La bolsa de valores se convirtió en un nuevo mercado de intercambio, en donde se movían los negocios de compra y venta de grandes corporaciones. El auge del sistema financiero ayudó a incrementar el poder de los corredores de bolsa que realizaban operaciones especulativas con el fin de aumentar sus ganancias. La crisis económica actual. En 2008 estalló una nueva crisis en el capitalismo global, debido a problemas como el incremento del precio de las materias primas, los malos manejos crediticios, hipotecarios, inflación, entre otros factores. La crisis comenzó cuando el sistema financiero estadounidense colapsó, debido al crecimiento especulativo con bonos inmobiliarios realizados por las financieras en Wall Street. Los inversionistas, al no encontrar sustento en su capital sobre la realidad, generaron un clima de desconfianza que se generalizó en todo el mundo, afectando gravemente las economías de los países desarrollados. En el mundo económico actual se rige por tres grandes cuerpos: Estados Unidos, la Unión Europea y los países emergentes. Los dos primeros se les conoce como el G8 o Grupo de los Ocho, que son las 8 naciones más industrializadas actualmente. Después de Estados Unidos, China ocupa el segundo puesto dado a su PIB o Producto Interno Bruto, y Japón, que antes era la tercera gran potencia, fue desplazada por otras naciones como la India. Estados Unidos, con el fin de la Guerra Fría, pasó a ser la primera potencia mundial
tanto militar como económica, produce casi el 25% de las riquezas mundiales y sus multinacionales albergan casi todo el mundo, y el dólar tiene gran crédito en el mundo, además de poseer gran peso en instituciones económicas como la OMS y FMI. Por su lado, Europa crea la Gran Comunidad Económica Europea, o CEE, en 1948, con la instalación de bases de confederación de naciones en el continente. Este nació con el Tratado de Roma en 1957, que lo que hizo es que los países participantes tuvieran libertad entre ellos, contando con el apoyo de Francia, Italia, Alemania Federal, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Más tarde entraron nuevos miembros. En 1987 se firmó el Acta Única Europea, con el cual se permite circular libremente personas y mercancías entre los países miembros. En 1992 fue firmado en Maastricht el Tratado de Establecimiento de la Unión Europea junto con la entrada del euro como moneda oficial de todo el continente. Actualmente la Unión Europea está conformada por 27 países, pero pasan por un estado de crisis gracias a las dificultades de algunos de sus miembros como España, Portugal y Grecia. Después de que Estados Unidos desalojara Japón, dejó varias bases militares con su modelo de desarrollo industrial. Japón entre los años 50 y 90 se convirtió en la tercera potencia mundial gracias a los sistemas de trabajo estables y espacios para la investigación. Japón sufrió una crisis económica en 1990, pero ha demostrado recuperarse en el siglo XXI, pero en el 2011 un gran terremoto dejó el nororiente de Japón devastado, dejándolo nuevamente en aprietos económicos, pero ha demostrado perseverancia recuperándose de crisis gracias a su venta de productos industriales, alta tecnología, automóviles, etc. Aunque su principal problema es la falta de materias primas. Desde los años 70 se establecieron nuevos bloques económicos a nivel internacional. El Grupo de los Ocho reúne los países con mayor grado de industrialización y desarrollo. En sus cumbres plantea estrategias para solucionar algunos problemas prioritarios a nivel mundial. Su posición defiende la libertad de mercado y la necesidad de mantener órdenes democráticos. El Grupo de los 20 integra a la Unión Europea con los jefes de Estado de 19 países desarrollados o envía al desarrollo. Este foro ha sido el más grande encuentro económico mundial de la década del 2000, pues ha permitido la discusión sobre políticas neoliberales. Los países miembros son Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica, Turquía, los países del G8 y la Unión Europea. A comienzos del siglo XXI, la comunidad internacional vio ascender un nuevo grupo de países en camino del desarrollo industrial y la influencia políticas global y en influencias políticas globales. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se unieron al grupo de los tigres asiáticos, Corea del Sur, Tailandia, Singapur y Taiwán, en el desarrollo de sistemas económicos estables y, en ocasiones, autónomos frente a alineamientos del FMI y del Banco Mundial. Durante la primera década del siglo XXI, las potencias emergentes diversificaron sus comercios, incrementaron su inversión en tecnología y educación y lograron un crecimiento en sus economías. También acordaron tratos de intercambio entre ellas y otras economías emergentes. China, con la instauración del sistema capitalista, logró el desarrollo de una industria masiva de productos de alta tecnología en varios sectores de la economía que son vendidos con facilidad en el mercado asiático, africano y latinoamericano. Actualmente la producción textil y electrónica mantiene su economía. Y en el campo de desarrollo tecnológico, China explora los caminos de los transportes a gran velocidad. India ha estado ligado a la explotación científica y a la creación de industrias del outsourcing o tercerización. La India no consolidó la industria manufacturera durante el siglo XX, sino que más bien se centró en generar el llamado desarrollo humano. El principal socio de la India es China, quien exporta productos textiles para la India. Brasil. Su economía se ha sostenido sobre la inversión en educación y tecnología, así como en la exportación de materias primas y minerales a Estados Unidos. Desde el 2008 se afirman nuevos tratados a favor del libre comercio
Brasil y China. Y en 2010 China desplazó a Estados Unidos al segundo lugar como socio comercial del país latinoamericano. Brasil comenzó a exportar productos manufacturados y soya hacia el mercado asiático.